Mantuve una interesante conversación con un adolescente. Hablábamos acerca de superhéroes y estábamos viendo a los famosos, ¿no? Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, todo el universo de DC Comics. Y de ahí pasamos a pensar en las películas más famosas y nos fuimos a hablar de Batman, pero en aquella trilogía de Christian Bale, donde salen unos villanos espectaculares, con unas actuaciones buenísimas, y resaltamos la figura del Guasón, una actuación impresionante que valió para un Oscar. Pero después saltamos a la nueva versión del Guasón, donde este famoso villano nos relata, o la película nos relata su vida, su historia, su trasfondo, sus problemas sociales, psicológicos, familiares. Llegamos a entender que aquel villano había pasado a ser un héroe, porque nos identificamos con sus defectos, con sus conflictos, con sus fracasos, con sus desaciertos. Vimos el alma del villano y dijimos: entiendo al villano. A pesar de todo el daño que pensábamos que había hecho, nos acercamos al corazón del villano, empatizamos con él. Ahora, yo no sé si esta capacidad que tienen los medios para hacernos a nosotros empatizar con los villanos es algo que lograremos hacer algún día con la bestia del Apocalipsis, o con el diablo, o con el anticristo. Porque lo que la Biblia nos narra sobre ellos es verdaderamente terrorífico. El anticristo no es una figura que nos agrada. La bestia no es una figura que nos motiva, que nos anima. Creo que no podemos empatizar y nunca podremos empatizar con ella. Apocalipsis capítulo 13 nos da una imagen de la bestia que seguramente a usted no le gustará, y yo he pensado que no le leeré esto a mi hijo todavía hasta que crezca un poco más, y mucho menos como un cuento de noche, porque seguramente le provocaría pesadillas. Dice el versículo 14: con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraban la imagen. Mire todo lo que puede hacer. Además logró que a todos los grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría, dice el versículo 18. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Yo quisiera decirle que este es un texto para motivarlo, pero es tan difícil porque este y otros textos que leemos en el libro del Apocalipsis nos asustan, no nos animan, no nos gustan. Sí, yo sé que están pensando que seguramente debiéramos leerlo como la palabra de Dios y todo lo demás, pero una lectura simple, superficial como la acabamos de hacer, no nos transmite confianza ni esperanza. Nos molesta, nos incomoda, nos inquieta, nos aterra. No nos hace sentir bien lo que leemos. Hemos dicho en algún momento que el libro del Apocalipsis es un libro para darnos esperanza de la victoria, pero esto no nos hace sentir bien. Este pedacito que acabamos de leer
no nos hace sentir bien, nos incomoda. ¿Cómo no nos vamos a incomodar de una bestia que nos haga adorar a otra bestia? ¿Cómo nos vamos a sentir cómodos sabiendo que vamos a tener que ser, o que las personas van a tener que ser propiedad de esa bestia? ¿Cómo nos vamos a sentir bien sabiendo que llevaremos un 666 en la frente o en el brazo? Y mucho menos si no les gusta el tatuaje. Y mucho menos si se trata de comprar y vender y comer, o sea, hacer negocios, vivir en el mundo. No nos gusta que alguien nos tenga controlados a ese nivel. Pero yo creo que el temor a la bestia, el temor a lo que pueda pasar en el fin, el temor al anticristo, el temor al diablo en general, radica más allá del 666. Yo no voy a entrar en el detalle de si estamos hablando en este versículo acerca de el diablo, el anticristo o alguien más, porque eso es parte de la interpretación que deseo que usted haga. Y para eso son todas las herramientas que hemos estado aprendiendo y seguiremos aprendiendo en esta serie. Pero sí quiero conceptualizar que todos forman parte del mismo equipo, todos son el villano del mal en diferentes maneras, en diferentes momentos y con diferentes rangos quizás. Porque vemos que aquí hay una bestia que nos obliga a adorar otra, o que obliga a los habitantes de la tierra a adorar otra. Así que no vamos a entrar en el debate de cuál es cuál, pero sí me quiero centrar en lo que esta bestia nos genera a nosotros, porque si estamos leyendo el libro del Apocalipsis en un momento como palabra de Dios y esperamos que este libro nos llene de esperanza, ¿cómo vamos a tomar un texto como este? ¿Cómo vamos a interpretar un texto como este? Yo creo que el temor que le tenemos a esta bestia del fin, a estos acontecimientos del fin, va más allá de la marca que nos pueda poner. Yo creo que le tememos a la bestia porque la bestia nos puede matar. Y nosotros, los seres humanos, le tememos a la muerte. La muerte es el eterno villano de la vida. Es incomprensible para nosotros. Sigue siendo una incógnita en nuestra vida. No lidiamos fácilmente con la muerte. Por más preparados que estemos para ella, la muerte siempre llega como sorpresa a golpearnos, a destruir nuestro mundo, a cambiar, a alterar nuestros planes, a tocar las fibras más sensibles de nuestro ser. Y lo que hemos estado leyendo aquí es que esta bestia, este mal que vendrá en el Apocalipsis, tiene poder sobre la muerte, o puede matarnos. ¿Cómo podemos interactuar fácilmente con la muerte o con el anticristo o con el diablo o con la bestia, sabiendo que tiene poder para matarnos y le tememos a lo que nos mata? Seguramente si esta bestia pudiera destruir todo a su paso, a su alrededor, pero no pudiera matarnos, seguramente no le tendríamos tanto miedo, porque finalmente, ¿qué pasaría? Nada, no nos haría daño. No mataría a nadie. Pero en el momento que alguien tiene el poder de matarte, toma un poder sobre ti que no te gusta. La muerte ha sido compañera del ser humano a lo largo de la historia y lo fue desde el principio. Jugó con nuestra ignorancia para introducir la muerte en el mundo, la bestia o la serpiente. Aquel pasaje de Génesis usted lo recordará, cuando Adán y Eva comen del árbol o están a punto de comer del árbol y la serpiente viene a negociar con ellos acerca de lo que creen y por qué no están consumiendo aquel árbol y aquella rica fruta. Y la mujer le dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. El problema es que el hombre no entendía a cabalidad el concepto de la muerte porque en aquel momento no existía la muerte.
La muerte no había entrado en la tierra. Por lo tanto, pensar en lo que significaría la muerte era irrelevante para ellos. Y la serpiente astuta, entendiendo que el ser humano no comprendería la muerte porque no estaba hecho bajo esa idea, engañó a la mujer. Y entonces consumieron del árbol y ahora sí conocieron la muerte. El gran problema y la gran paradoja de todo esto es que aunque comieron y la muerte entró en la tierra, el ser humano sigue sin entender la muerte. Seguimos nosotros viviendo con la expectativa de lo que pueda pasar, huyéndole a la muerte en todo caso. Entonces usamos la medicina para tratar de prolongar nuestra vida. Usamos la tecnología para prolongar nuestra vida. Tratamos de vivir más. Le huimos a la muerte porque le tememos, porque no la entendemos, porque no sabemos que hay más allá. Por lo menos eso parece. Nuestros rituales, los que practicamos cuando alguien fallece, es un intento nuestro por lidiar con aquello que es tan complicado, lidiar con la ausencia, cosa que no entendemos, porque los seres humanos comprendemos la vida y aunque sabemos que vamos a morir, no entendemos la muerte. Creo que por eso le tememos al anticristo. Creo que por eso le tememos a la bestia. Creo que por eso el Apocalipsis nos genera esta repulsión a veces. Porque estas imágenes nos hacen pensar en lo inconsciente que vamos a morir y que el poder para esa decisión está en el anticristo o en el mal. Lo más grandioso de todo es aquello que Pablo le escribió a los Corintios, y leo para ustedes en el capítulo 15, versículo 26, dice: el último enemigo que será destruido es la muerte. Más adelante dice: cuando lo corruptible se revierta de lo incorruptible, se revista de lo incorruptible, cuando lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá aquello que está escrito: la vida ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? Qué palabras tan alentadoras para nosotros. Qué poderoso es recordar en este momento lo que Pablo le escribía a los corintios, diciéndoles que la vida había conquistado la muerte, que sí, un día la muerte tenía poder sobre el ser humano, pero que vino Dios y se hizo ser humano y en condición de hombre venció la muerte y la tomó en sus manos, volvió a tener el poder y el control. Y ahora la muerte le obedece a él. Y aquel último enemigo que estaba fuera de nuestro control y fuera de nuestro poder había sido conquistado para siempre. Porque Cristo lo había conquistado. Debemos recibir consuelo en que aquello que tanto miedo nos provoca en el Apocalipsis no tiene poder sobre nosotros, porque la muerte, que es a la que realmente le tememos, a ese último villano, está bajo el poder, bajo la autoridad de Jesucristo. Ahora, ¿cómo explicamos que la muerte ya ha sido vencida y que hemos leído al principio que el anticristo tiene poder para matarnos o para matar a los que se queden? Vamos a darle una leída al texto bíblico porque ahí estaba la clave. Pero a veces la pasamos por alto sin verla, aunque la vemos. Preste atención y dígame si en este texto, solo voy a leer un versículo, y dígame si aquí usted encuentra dónde está la palabra clave que indica por qué no tenemos que temerle al anticristo. Versículo 14 fue el que leímos al inicio, lo voy a leer otra vez. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra.
les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia que, después de ser herida de espada, revivió. ¿Lo encontró? ¿Cuál es la palabra clave? Si tiene donde anotar, anótela, para saber que no hace trampa en este juego. Se lo voy a leer otra vez. ¿Cuál es la palabra clave en este texto bíblico que nos indica que la muerte ha sido vencida y que el poder de la bestia no está sobre nosotros porque ella no controla a la muerte? Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Por qué no debemos temer? ¿Por qué no debemos tenerle miedo a la bestia, a pesar de leer el poder que tiene? Porque tiene poder. La clave está en esta frase: se le permitió. La bestia no va a hacer nada que no haya sido autorizada para hacer. Ella no puede tener el control, porque ya el control lo tiene Jesucristo. A lo largo del Apocalipsis encontramos esto: la bestia va a querer hacer, pero ella no puede hacer lo que no tiene permiso para hacer. Hay alguien sobre ella que tiene el poder de determinar lo que sí puede y lo que no puede hacer. Y cuando tú estás del lado del ganador, cuando tú estás del lado de Jesucristo, que aquel día en la cruz del Calvario venció a la muerte y le tomó el control y el poder, cuando estás de ese lado, y si hay una bestia en algún momento que va a querer tomar el control y tener el poder, tú vas a recordar que esa bestia no tiene poder sobre ti, porque el único que tiene poder sobre tu vida es Jesucristo. A nosotros la bestia no nos gusta, porque en estos versículos que hemos leído, sabemos que la bestia es más inteligente que nosotros, porque dice que nos puede engañar. Y no nos gustan los más inteligentes, porque los más inteligentes podrían estar tramando algo detrás de nosotros y jugando con nuestra ignorancia. No nos gusta la bestia porque tiene poder para provocar eventos y hechos sobrenaturales. Y las cosas que tienen poder sobre nosotros nos dan miedo. Por eso le tememos a los terremotos, a los tornados de pronto. La fuerza del agua sobre nosotros, cuando los ríos se saltan y se llevan las casas, le tenemos miedo a lo que es incontenible. Y la bestia va a poder ejercer poder sobre estos elementos naturales. Por eso le tenemos miedo. Le tenemos miedo porque la bestia controla, va a marcar a los elegidos o a sus elegidos, a sus seguidores, a todos los habitantes de la tierra para que sean sus adeptos, y entonces al marcarlos y al sellarlos los hace de su propiedad y los controla. Y no nos gusta que nos controlen. Y de hecho los seres humanos vivimos en esta ilusión del control. Creemos que controlamos y nos gusta controlar. Nos gusta perseguir. La información que tenemos hoy a la mano es porque nos gusta controlar todas las cosas que pasan. Nos gusta saber. Aquella persona que tiene un problema de celos controla a su pareja sabiendo todo lo que hace porque cela. Quiere ejercer un control, un dominio sobre la otra persona. Y por eso no nos gusta la bestia, porque dice que va a controlar a los habitantes de la tierra. Y no nos gusta porque dice que va a matar a las personas. Pero sabe, a usted y a mí no nos puede tocar, porque aunque va a tener poder para matar, no va a tener autoridad para tocarte. O no podría tener poder para tocarte. Ahora, no estoy hablando de si vas a encontrarte con la bestia o no, porque ese es un tema para el siguiente estudio, que lo vamos a tocar. Pero lo que quiero que quede claro es que este poder que se le atribuye a la bestia, que nos atemoriza en este momento, no debe ejercer temor sobre nosotros, porque no tiene poder sobre nosotros.
queda en evidencia a lo largo de este capítulo y de otros capítulos que puedas empezar a leer en el libro del Apocalipsis, que el Apocalipsis solo hace lo que se le permite hacer y no hace todo lo que quiera. Dice la Biblia que esta bestia va a querer controlar a todos y los va a marcar y los va a sellar. Los va a marcar con el 666. ¿Y sabe qué es lo importante? Que aunque este número nos da cierto temor y cierta aflicción, hoy debemos recordar justamente lo que dice la Biblia, que la sabiduría está en entender qué significa este 666. Muchos intérpretes de la Biblia y eruditos han estudiado este famoso número, tratando de encontrar la respuesta que indique qué significa realmente. Algunos dicen que este número tenía una relevancia principalmente para la iglesia que leyó por primera vez el Apocalipsis, que en su entorno había un entendimiento del numérico de las cosas. Pero también han coincidido en una cosa, y es que este número, tal como la Biblia lo dice, es un número que demarca el número del ser humano. El número del ser humano representa un 6 y el número de Dios, que es el de la perfección, representa un 7. Lo cual significa que al ser el número de la bestia, es un número imperfecto porque es un número de ser humano. Y lo que nos está diciendo es que la sabiduría del Apocalipsis está en recordar que esta bestia es imperfecta, que sus planes son imperfectos y que su poder es limitado porque hay uno sobre ella, que es todo en poder, todo en autoridad y todo en perfección, y es quien determina y permite que esta bestia haga o no algo en esta tierra. El problema es que nosotros nos hemos querido ir por otro lado y hemos empezado a investigar quién es la famosa bestia. Y le hemos atribuido esto a Nerón y al César y a otros tantos que han surgido, a Napoleón por un lado. Hemos pensado que fue la Unión Soviética en un momento, que fue Hitler en otro momento, que es la Unión Europea, que fue Obama, que es el Papa Francisco, y siga tirando números. Pensamos que el 666 puede ser una vacuna contra una enfermedad. Pensábamos que podía hacer el uso de las tarjetas de crédito y el chip que se utilizaba. Y hemos seguido pensando, cuando la moneda salió, a lo mejor pensábamos que esa era la manera del intercambio de la bestia. Y seguiremos pensando cada cosa nueva que salga, que la bestia está aquí. Pero sabe, usted y yo no sabemos si la bestia está aquí o no, y si va a tener control o no sobre usted. Pero yo le puedo decir una cosa: hay un Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y esa fue la marca principal que tiene poder. Es una marca perfecta que ha sido puesta sobre los elegidos de Dios, y es una marca que nadie puede borrar. Y cuando entiende usted que hay una marca en el Apocalipsis, que hay un sello de control, usted sabe que como hijo de Dios, nadie puede tener control sobre su vida. Porque aquel que tiene verdadero control, si le ha entregado su vida a Cristo, es Él. Y por lo tanto, la única manera de que este efecto de la bestia, de la marca de la bestia, del control de la bestia, del control de la muerte, no afecte su vida, es estando del lado de Jesucristo. Por eso es que este libro, y por eso es que este texto, y por eso es que el mismo 666 deben ser aliento para nosotros, porque es un recordatorio de que es imperfecto, que sus planes no son suficientes, que no puede hacer lo que quiera, y que si tú estás sellado por la sangre de Cristo para siempre, no habrá posibilidad de que la bestia te marque y te controle. Eso nos hace vivir con seguridad. Eso nos hace vivir con entendimiento. Eso nos hace vivir con autoridad. Eso hace que el Apocalipsis no sea un libro de terror. Porque cada vez que entiendes que hay un 666, entiendes que es un número imperfecto, pero que hay alguien que está sobre él, determinando qué puede y qué no puede hacer. Y Dios a sus hijos los protege del mal.
¿Cuándo ocurrirá la llegada de la bestia? ¿Cuándo será el apocalipsis? ¿Cuándo será la gran tribulación? Todas estas preguntas nos inquietan. La gente dice, ¿y si estamos viviendo el apocalipsis? ¿Y si esta vacuna es la marca de la bestia? Significa que ya la bestia está presente en el mundo, ¿sabe? Si usted es hijo de Dios, viva con seguridad de que Cristo está sobre su vida y que si tiene la sangre de Cristo como una marca en su corazón, no habrá nada que pueda tocarlo. Así es como nosotros le quitamos poder y autoridad a la muerte y a la bestia y a todo lo que nos dicen que está mal en el Apocalipsis, recordando que Jesús es el que ha marcado a sus hijos con su sangre. Y que así como pasó en aquella historia del pueblo de Israel, cuando estaba a punto de salir de Egipto y el ángel de la muerte llegó y ellos marcaron los dinteles de la puerta con la sangre del cordero y la muerte no los pudo tocar. De la misma forma, la muerte de Cristo, la sangre derramada en el Calvario ha marcado las puertas de tu vida y el enemigo no puede tocarte y no tiene poder y no tiene control sobre ti. Nunca lo tendrá. Ni lo tuvo antes, ni lo tiene hoy, ni lo tendrá en el futuro, porque Cristo es el que ha ganado y ha derrotado al último villano, y tú y yo tenemos esta razón para vivir con alegría y para comunicar estas buenas nuevas a aquellos que están a nuestro alrededor. Jesús al final vence, Jesús al final gana, y nosotros estamos del lado de ese que gana la victoria. Estamos estudiando las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Hemos aprendido que estos mensajes no eran exclusivamente para ellos, sino para todas las iglesias de la actualidad, así como las de aquel momento. Como hemos dicho anteriormente, te recomendamos más bien te invitamos a que no hagas el estudio solo. Invita a amigos, compañeros, familiares que también quieran saber acerca del fin del mundo. Así puedes crear un puente entre su curiosidad y un encuentro con el Dios verdadero. Esta vez estaremos estudiando Apocalipsis 2 del 18 al 29, el mensaje a la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. El profundo mensaje que tiene cada carta es una invitación para que permitas que el Espíritu Santo te utilice y puedas tú también hacer una carta con ese mensaje tan profundo y relevante para la Iglesia Cristiana de Panamá. Realiza con detenimiento la guía de estudio. Si no la tienes, por favor contáctanos a nuestras redes sociales o nuestra página web y con mucho gusto te la haremos llegar. Oramos para que sea el Espíritu Santo quien guíe tu momento de estudio bíblico. El Apocalipsis nos aterra. Dicen los estudiosos que Apocalipsis es el libro menos leído y más mal interpretado de toda la Biblia. Pero eso está cambiando en nosotros y cambiará aún más cuando escuchemos el siguiente mensaje que se llama Reconciliados con el Apocalipsis. No te pierdas esta oportunidad para empezar a darle un giro a tus pensamientos y empezar a enamorarte del Apocalipsis, para sumergirte en un profundo estudio de su mensaje y para que puedas entender por qué se manda a leer y a compartir a todas las iglesias del mundo. Espera expectante a la siguiente entrega de Spoiler, revelaciones acerca del fin.